Hoy sabemos que toda la energía que se manifiesta sobre la Tierra proviene del Sol. Sin embargo, mucha de esta energía que viajó durante 8 minutos por el espacio puede quedar almacenada por millones de años en esta Tierra dentro de la materia orgánica. Cerca de una quinta parte de la materia orgánica conocida puede guardar energía solar, incluyéndonos a los seres humanos que la tomamos indirectamente a través de nuestros alimentos. A este regalo del Sol, depositado en la materia orgánica, hoy le llamamos biomasa. Un recurso energético renovable que ha sido el principal combustible de la humanidad y que con las actuales tecnologías puede ser usado con mayor eficiencia. Yo creo que el recurso renovable es aquel que se aprovecha un recurso que se renueva constantemente. La basura es un recurso renovable entonces, porque los hombres no vamos a dejar de tirar basura, no vamos a dejar de generar basura. Entonces ya se convierte en un elemento y en un recurso renovable que podemos aprovecharlo y que generalmente lo que produce los gases pues son desechos orgánicos, por lo tanto es biomasa. Hace miles de años, quizá algunos hombres pudieron notar la semejanza del fuego con los rayos solares y hasta razonar que ese calor liberado en una fogata provenía del mismo astro rey, pero que era guardado de alguna forma dentro de la textura de aquella leña. El hombre dominaría después la agricultura y la ganadería, actividades que propiciaban, quizás sin darse cuenta, el cuidado y la reproducción de esa energía almacenada del sol. Desde entonces, la explotación de la biomasa ha venido acompañando a los pueblos, proporcionándoles alimento y calor. Incluso la energía solar que se almacenó en la materia orgánica de otras eras geológicas. Hoy son los hidrocarburos fósiles, el tesoro mejor guardado del Sol para la humanidad, que le significó un salto tecnológico y cultural. El almacenamiento de la energía solar en la biomasa comienza desde las plantas mediante la fotosíntesis. Un proceso que separa el dióxido de carbono, libera el oxígeno y almacena como energía el carbono en azúcares sencillos y celulosa. La eficiencia de la energía solar convertida y almacenada en biomasa es muy baja, estimándose su límite máximo en cerca de un 3%. Algunas especies forestales en explotación comercial alcanzan eficiencias de conversión del 1%. Cubre cerca de la mitad de las necesidades energéticas en los países en vías de desarrollo y cerca de un 15% a nivel mundial. Sin embargo, la biomasa generada naturalmente por los ecosistemas terrestres debe preservarse para el saneamiento de la biosfera. Asimismo, conservar los suelos y las aguas dulces superficiales permitirá al hombre producir más biomasa junto con la radiación solar para reservas de alimentos. Por otro lado, una fuente rica en materia orgánica es la biomasa de desperdicio que proviene de las actividades humanas. Desechos que pueden transformarse en energía utilizando diversas tecnologías. Bueno, somos un país precisamente que recibe mucha energía solar y esa se transforma precisamente a través de la fotosíntesis en biomasa. La fotosíntesis es la retención de carbono y la producción de oxígeno. Entonces ese carbono
se puede aprovechar. Entonces lo tenemos de muchas maneras, lo tenemos en bosques, lo tenemos en producción agrícola, lo tenemos además en producción agropecuaria, o sea, de alguna manera lo del estiércol de animales. Entonces tenemos un potencial importante poco evaluado. La biomasa puede aprovecharse directamente como combustible o someterse a diferentes procesos para obtener derivados gaseosos o líquidos llamados biocombustibles. En el mundo, Estados Unidos es el más grande generador de energía eléctrica con biomasa. En este siglo, países como China e India instalarán una cantidad importante de sistemas de energía eléctrica con biomasa. Además de otros países como Brasil, Malasia, Filipinas, Australia, Canadá, Alemania y Francia. Cada nación desarrollará sus sistemas de biomasa, atendiendo principalmente los recursos que generan sus propias actividades productivas. En México, existe un amplio potencial de aprovechamiento de las diversas formas de biomasa, principalmente si se utilizara el desperdicio de procesos agropecuarios e industriales. Hasta el momento, la biomasa más utilizada en el medio rural mexicano sigue siendo la leña, como principal combustible en el 75% de los hogares rurales. En México tenemos serios problemas ambientales resultado de ciertos tipos de producción. La producción forestal, entiendo que en Durango hay un problema muy serio de qué hacer con los desechos. El caso de Tizayuca, zona ganadera, tienen problemas de contaminación de ríos porque todo lo están tirando a un río. Entonces, un problema de salud pública, un problema de contaminación. Lo mismo puede ocurrir en zonas en Michoacán con la producción porcina. Entonces, hay un problema ambiental relacionado a estos residuos que, vistos desde un punto de vista energético, vistos desde un punto de vista de energías renovables, son un recurso aprovechable. En el estado de Chiapas, con el objetivo principal de preservar los ecosistemas boscosos, se fomentó la fabricación muy sencilla de una estufa de leña eficiente. Este modelo, cuyos materiales se pueden encontrar en cualquier comercio doméstico, reduce el consumo de leña hasta en un 50%. Al mismo tiempo, se implementó la siembra de árboles de rápido crecimiento que proporcionan leña con la intención de restablecer la generación vegetal en la zona y de facilitar a la gente la recolección de leña cerca de su hogar. Buscamos con estos programas que se reduzca la tala de árboles simplemente para hacer fuego. El otro impacto importante es el desarrollo sustentable de las comunidades. No solamente les enseñamos a hacer las estufas, sino también los motivamos a que siembren árboles para que tengan árboles leñosos cerca de su casa. Algunas industrias mexicanas desde hace muchos años utilizan sus propios desechos incorporándolos a sus procesos productivos. La industria azucarera utiliza como combustible para sus calderas el bagazo de la caña en fibra, el cual forma aproximadamente el 60% del residuo. La industria del mezcal también utiliza para sus hornos de destilación las piñas exprimidas de los agaves como principal materia prima. Ante la perspectiva de seguir utilizando la leña como el principal energético del medio rural en nuestro país, una opción viable puede ser las plantaciones energéticas agroforestales con especies maderables. En la población de Cuentepec, en el estado de Morelos, el Centro de Investigación en Energía, el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno
y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollan una plantación energética con la especie Acacia cochliacantha. Esta especie nativa, que ha sido depredada desde hace ya algunas generaciones, posee varias cualidades, como su poder calórico, su resistencia durante las sequías y un buen potencial en derivados químicos aún por explotar. La perspectiva de cambiar los cultivos de alimentos por cultivos energéticos abre toda una gama de alternativas para muchas economías rurales, no solo del país, sino de todo el mundo. Entonces la estamos rescatando, la estamos restaurando de esta área y además la vamos a aprovechar para hacer cobertura verde y dar un valor energético a esta plantación. En Coentepec escasea mucho la leña y es muy cara porque ellos la importan de otros pueblos. El proyecto surge con la necesidad de crear sistemas de producción de biomasa que puedan satisfacer la necesidad de energía local en el pueblo de Coentepec. La biomasa como combustible directo aún tiene muchas posibilidades de uso para hacer funcionar pequeñas centrales termoeléctricas. Diversos sectores de la transformación, como el agropecuario, generan estos biocombustibles sólidos que, al ser utilizados, solucionarían problemas que actualmente provoca su concentración y depósito en sitios inadecuados. En cuestiones agrícolas, para hablar a un caso específico del café, muchos productores arrojan el bagazo del café en los ríos para deshacerse de ellos y para ayudar a su proceso de lavado del café. Entonces es un impacto en los ríos directamente, ¿no? Siendo que la biomasa puede ser aprovechada tanto de los desechos madereros como de los desechos cafetaleros para generación de energía eléctrica, para producir abono, en fin, o sea, puede tener una aplicación y es un recurso renovable. Otra posibilidad energética de la biomasa es su descomposición en biocombustibles, tanto gaseosos como líquidos. Uno de estos biocombustibles es el biogás, que se puede obtener a partir de someter los desperdicios a un proceso llamado biofermentación, que consiste en la descomposición de materia orgánica. El biogás contiene principalmente metano y dióxido de carbono, además de pequeñas porciones de hidrógeno y monóxido de carbono. Este combustible es también llamado gas de los pantanos. El biogás se produce con mayor eficiencia en contenedores cerrados llamados digestores anaerobios o biodigestores, y funcionan mejor cuando la materia orgánica procesada es estiércol por estar ya molida y predigerida. Todos los procesamientos de digestión anaerobia tienen diversos beneficios, como la producción de un gas combustible, además de fertilizantes o complementos de alimentos forrajeros. Pero el mayor atractivo de este procesamiento de la biomasa es la reducción de la contaminación ambiental al darle una mejor disposición a los desechos sólidos. En estos momentos pues está en México y a través del sector energía y a través del sector medioambiental impulsando otras nuevas fuentes de energía renovable y también el aprovechamiento de biogás de los rellenos sanitarios. Un ejemplo de eso es el proyecto de Monterrey, que ya cuenta con una capacidad instalada de 7 megawatts. En Monterrey existe una de las primeras plantas productoras de biogás en México, construida en el depósito de desechos sólidos de aquella zona metropolitana. Aquí los desechos sólidos son sometidos primeramente a un proceso de separación de vidrio, metal y plástico para lograr una composición cercana al 80% de materia orgánica. Grandes trincheras son excavadas a una profundidad media de 20 metros y su fondo se cubre con una membrana impermeable que evita la filtración de líquidos lixiviados al subsuelo antes de recibir la materia orgánica. Un poco de humedad y el calor favorecen el trabajo de los microorganismos, fabricando el biogás que es sustraído mediante pozos y mangueras de bombeo y canalizado hacia una planta que genera electricidad.
La energía que se logra de la basura de la zona metropolitana de Monterrey está proveyendo aproximadamente el 30% de su alumbrado público. Aquí estamos convirtiendo un pasivo ambiental, que es la emisión de gas metano a la atmósfera, en un recurso energético. Y ese es lo bonito de este proyecto. Aquí este es un proyecto de ganar-ganar. Mitigamos un contaminante, hacemos que una empresa tenga rentabilidad y ofrecemos un servicio por debajo de lo que actualmente pagan los municipios. Entonces, como podemos ver, aquí nadie pierde. Gana el ambiente, gana la empresa, ganan los socios usuarios, que en este caso son los municipios. El biogás también se puede obtener de rellenos sanitarios que actualmente ya no estén en funcionamiento. Los desechos orgánicos que se hayan enterrado en estos sitios siguen generando biogás. De hecho, aún clausurados, los rellenos sanitarios deben someterse a un control constante de emisiones de biogás, quemándolas mediante incineradores, ya que dichas emanaciones de metano pueden significar un riesgo de ignición o de contaminación por su efecto invernadero en la atmósfera. Para explotar el biogás en estos rellenos sanitarios, se puede humidificar la basura. Los desechos producen los componentes básicos del biogás. Para la recolección de este combustible, se puede acondicionar el terreno mediante pozos de extracción y de conducción hasta un punto donde pueda ser lavado y aprovechado. Existen en el Valle de México diversos rellenos sanitarios. Unos se someten al control de emisiones de biogás y otros se han habilitado como parques recreativos. Sin embargo, el combustible que podrían generar sigue ahí, esperando una mejor oportunidad de ser útil. En la ciudad de Tampico, uno de sus mayores problemas ambientales y sociales hoy se ha convertido en un promisorio proyecto de generación de energía y abono de áreas verdes. El rastro municipal de este puerto era un enorme foco de contaminación cuyos desperdicios se depositaban cotidianamente a las alcantarillas, mismas que por supuesto desembocaban en el mar. Hoy, estos desperdicios orgánicos como sangre, estiércol y contenido ruminal, entre otras, son procesados para la obtención de biogás, el cual se utiliza hasta el momento dentro del mismo rastro. Adicionalmente, parte de estos desechos se destinan a la crianza de lombriz californiana para la producción de bioabono, con el cual se busca alimentar las áreas verdes de la ciudad. Esta mezcla es de valor comercial, por eso es que es un proyecto que es autofinanciable. Finalmente lo que haya invertido el municipio, y ese fue uno de los atractivos, en este proyecto lo va a recuperar en el momento de dejar de consumir los energéticos que se utilizan aquí en el rastro, como es el gas butano, el diésel, lo cual nos va a permitir nosotros comprimir el gas y utilizarlo en los vehículos de aquí mismo del municipio y en la generación directa de energía eléctrica. Otro biocombustible derivado de la biomasa de desperdicio es el llamado biodiesel, que se obtiene a partir de los aceites vegetales desechados en las cocinas de restaurantes y cafeterías. Este abundante recurso, que requiere una estrategia de recolección, es un combustible limpio que se puede utilizar en motores y turbinas, ya sea para el transporte o la generación de electricidad. A diferencia del diésel de hidrocarburo fósil, el biodiesel tiene emisiones sumamente inferiores de contaminantes críticos. En una institución privada de estudios profesionales, se ha investigado la generación de biodiesel recolectando los aceites vegetales de las cafeterías dentro de la misma institución. En el corto plazo y de manera experimental, funciona una planta de 225 kilowatts para el autoabastecimiento eléctrico de la institución. Las perspectivas de la producción de biodiesel se ven interesantes, considerando que existen decenas de aceites vegetales y animales que se venden y usan todos los días, tanto para procesos industriales como en todo tipo de restaurantes y hasta en los hogares.
Otra perspectiva en el uso de este biocombustible es la posibilidad de hallar una solución al desecho de estos aceites, cuya disposición final provoca graves deterioros a la infraestructura urbana de drenaje, además de convertirse en un agente contaminante de ríos, lagos y mares. Este combustible también produce emisiones, sin embargo son sumamente más pequeñas que las emisiones provenientes de un combustible fósil. Por ejemplo, los contaminantes críticos en el caso del diésel, el motor diésel, son el hollín, las partículas con tamaño menores a 10 micras, son los hidrocarburos no quemados, y en todos esos rubros el biodiesel tiene emisiones sumamente menores. Otro de los biocombustibles que actualmente están siendo usados con grandes resultados es el etanol, un derivado del alcohol que se obtiene a partir del bagazo de caña mediante dos procesos, la biometanación y la fermentación. El etanol ya se emplea como combustible en sustitución de la gasolina o mezclado con ella. Además, es un insumo para obtener otros productos químicos como vitaminas, antibióticos y solventes. La biomasa puede convertirse directamente en combustible para transporte. El transporte es el uso final más importante en nuestro país. Entonces, en este momento en el mundo, Brasil, por ejemplo, tiene un fuerte uso del etanol, que viene de la caña de azúcar. Y se habla de procesos de producción mucho más baratos y mayores de combustibles para transporte. A partir de la biomasa, se pueden sintetizar gran variedad de combustibles, sobre todo líquidos y gaseosos, adaptables al transporte y a la generación de electricidad. De hecho, con residuos orgánicos sometidos a humedad, alta temperatura y presión, se podrían sintetizar hidrocarburos simulando el proceso que a la Tierra le tomó formar las reservas de petróleo en millones de años. La gran ventaja de los biocombustibles en general es que reciclan el dióxido de carbono atmosférico, sin incrementarlo continuamente como sí sucede con la quema de combustibles fósiles. Pero en el corto plazo, el mayor beneficio que puede redituar para nuestro país el aprovechamiento de la biomasa es la mejor disposición de residuos sólidos, resolviendo así un problema ambiental y, de paso, obteniendo energía limpia y de alta calidad. Por supuesto, estas producciones no tienen como objetivo generar energía eléctrica, tienen como objetivo producir leche, o producir carne o producir madera. Pero de esto, igualmente, en la caña de azúcar, el bagazo. Entonces, todos estos productos de esta actividad económica pueden convertirse en un insumo para la producción de energía eléctrica. Todos los seres vivos somos biomasa. Llevamos dentro la energía del sol. Energía que bajó hace muchos años y que podemos reciclar de manera infinita con menos daños al medio ambiente. Como hijos suyos, del sol viene la vida, y a él como biomasa podemos devolverla. Finalmente, la vida no nos pertenece. Es un momento de ese efímero viaje sobre un puente tendido entre la materia y la energía.